Les damos la más cordial bienvenida al webinar para autoridades de gobiernos regionales y locales, Sistema Nacional de Contabilidad. Les saluda Sandy Flores Merino, directora de la Oficina de Gestión de los Conectamed, y seré moderadora de este webinar, el cual tiene como objetivo dar a conocer a las autoridades de los gobiernos regionales y locales los principales aspectos del Sistema Nacional de Contabilidad y su marco normativo para que puedan realizar el planeamiento y toma de decisiones en sus instituciones, así como facilitar el control y fiscalización de sus cuentas para garantizar una gestión pública eficiente y transparente. Les recordamos que durante la exposición de hoy pueden realizar sus consultas a través del enlace que se ha compartido en el chat de este webinar y serán absueltas al finalizar la capacitación. Ahora sí, doy pase a Yulisa Izquierdo, especialista en procesos contables del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. Adelante, Yulisa. Muchas gracias, Sandy. Gracias por el pase. Buenos días a todos los funcionarios presentes el día de hoy, continuando con las capacitaciones dirigidas a autoridades de gobiernos regionales y gobiernos locales, quienes, están asumiendo e iniciando gestión en el presente ejercicio, y por lo cual se ha considerado importante el desarrollar este tema, ¿no? A fin de que puedan conocer un poco más de cerca y brindarles mayores alcances del funcionamiento del Sistema Nacional de Contabilidad. Bueno, el objetivo de que nos reúne el día de hoy es el poder difundir los principales aspectos del Sistema Nacional de Contabilidad en el marco de la implementación de estándares internacionales, ¿no? Toda vez que sabemos que estamos en un proceso de transición hacia el uso de lo que son las NIC-SP, las normas internacionales de contabilidad para el sector público, buscando con ello, pues, asegurar la transparencia pública con fines de planeamiento, la toma de decisiones y de facilitar el control y la fiscalización de la gestión pública, ¿no? Para ello se ha establecido la siguiente agenda, donde hemos considerado 5 puntos. El primero, vamos un poco a tocar aspectos puntuales sobre el Sistema Nacional de Contabilidad, el marco regulatorio. También vamos a hablar del ente rector, que es la Dirección General de Contabilidad, un poco también sobre la rendición de cuentas y finalmente sobre la cuenta general de la República. Iniciando con el primer punto, referido en sí al Sistema Nacional de Contabilidad, debemos de conocer nuestra norma, que es el decreto legislativo el 1438, ¿no? Esta norma es el decreto que origina y que rige sobre todo el Sistema Nacional de Contabilidad, el cual a la fecha continúa vigente. Sin embargo, pues sí ha tenido ciertas modificaciones en parte que se ha realizado con el decreto legislativo 1525, ¿no? Publicado en febrero del año 2022. De estas dos normas, de estos dos decretos legislativos, pues se originó nuestro texto único ordenado del decreto legislativo 1438, que fue aprobado mediante el Decreto Supremo 57 de 2022, ¿no? ¿Y sobre qué ejes se ha desarrollado todo este marco normativo? Pues hay 4 ejes principales que se tomó en cuenta para el desarrollo del marco del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? El primero son las disposiciones alineadas a las normas internacionales de contabilidad del sector público. Esto tiene que ver con la implementación de NIC-SP en nuestro país, ¿no? Y de esta manera, pues, que permita que la información que cada una de sus entidades presenta cuente con la transparencia y la confiabilidad necesaria de los datos que ahí se consignan, que ahí se declaran, ¿no? Y bueno, esto implica pues incorporar fundamentos y criterios contables bajo estándares internacionales, ¿no? Para ello, dentro de nuestra normativa, cuando se hizo las modificaciones con el 1525, pues se realizaron diversas actualizaciones en la norma, ¿no? Como se actualizó las funciones referidas a la Dirección General de Contabilidad. También se actualizó las funciones y las obligaciones que estaban establecidas para las oficinas de contabilidad de las entidades respecto a que la información financiera pues debe ser íntegra, oportuna y libre de errores significativos, ¿no?
Y también se dio mayor realce en lo que se refiere a las obligaciones que tiene el titular respecto a esta rendición de cuentas, ¿no? En el segundo eje tenemos la optimización de los procesos de la rendición, esto relacionado en sí a la rendición de cuentas, y sobre este eje lo que se buscó es una simplificación de los procedimientos orientados a la adecuación de la presentación de la rendición de cuentas y a la modificación de los plazos, ¿no? ¿Esto a qué nos referimos? Bueno, a que antes, si ustedes bien recuerdan, la presentación de su información financiera, presupuestaria, se hacía de manera presencial, ¿no? Ustedes enviaban sus equipos al Ministerio de Economía y Finanzas para presentar toda esta documentación referida a la rendición de cuentas. Sin embargo, actualmente esto ya se realiza de manera digital, ¿no? Todo es a través de la web. Y también en lo que se refiere a la modificación de plazos, pues antes los plazos eran un poco más extensos. Por ejemplo, para la rendición de cuentas, ustedes tenían hasta el 31 de marzo para la realización de su presentación de información financiera y presupuestaria. Sin embargo, actualmente la fecha de vencimiento es el 15 de marzo, el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy es que ustedes tienen para la presentación de su información financiera y presupuestaria. Luego también el siguiente eje es el incremento de las capacidades técnicas, ¿no? Esto se da toda vez que al conocer que estamos en este proceso de implementación de normas internacionales de contabilidad, pues se ve la necesidad que implica el tener que fortalecer las capacidades técnicas de todos los contadores en nuestro país, ¿no? Para ello ya hay diversas acciones que se ha tomado desde la Dirección de Contabilidad Pública, por ejemplo, que es que la DGCP ha buscado certificar internacionalmente por el ACA a un equipo de especialistas a fin de que estos pues luego puedan brindar todos esos conocimientos que ahí se ha obtenido y de esa manera también en conjunto con la Junta de Decanos de Contadores del Perú, pues se ha establecido también o se está implementando un programa de capacitación que se va a dar a nivel nacional, ¿no? Y bueno, el último eje, que son otras disposiciones en el marco del Sistema Nacional de Contabilidad. Esto se refiere a disposiciones relacionadas a la normativa contable internacional, aplicable sobre todo al sector privado, ¿no? Acá lo que se busca es reforzar el Consejo Normativo de Contabilidad respecto a su actuar que tiene en este momento, ¿no? Pero está más dirigido a la parte privada. Ahora, vamos a conocer en sí el concepto del Sistema Nacional de Contabilidad y cómo está conformado, ¿no? ¿Qué nos dice la norma sobre este Sistema Nacional de Contabilidad? Nos dice que es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público en armonía con la normativa contable internacional vigente, ¿no? Es todo lo que regula este Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Y cómo está conformado este Sistema Nacional de Contabilidad? Pues hay tres integrantes que son primero la Dirección General de Contabilidad Pública, que además de ser el ente rector, pues se encarga de vincular en sí el Sistema Nacional de Contabilidad con la administración pública, ¿no? Toda vez que forma parte del sistema de administración financiera del Estado. Luego también está el Consejo Normativo de Contabilidad. Son ellos los que aprueban las normas para el sector privado y también para lo que se refiere a las empresas públicas, ¿no? Y también están las oficinas de contabilidad de las entidades del sector público, que en sí, pues, esas tienen funciones bastante importantes, ¿no? Son las ejecutoras en sí del proceso contable dentro de cada una de las entidades. Está conformado por más de 2.800 contadores a nivel nacional, los cuales son responsables del registro y la elaboración de los estados financieros y presupuestarios, ¿no? Para la rendición de cuentas.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los principios que rigen el Sistema Nacional de Contabilidad. Los principios en sí son los que dan soporte a nuestro Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Y para ello, pues, contamos con 5 principios que están establecidos en nuestro marco normativo. Dentro de ellos, los más nuevos, se puede decir, los que se está tratando un poco de impulsar y que se dé a conocer dentro de las entidades, es el principio de fiabilidad y el principio de devengado contable, ¿no? Este principio de fiabilidad se refiere a que la información financiera debe ser presentada de forma completa, neutral y libre de error significativo, ¿no? De forma que se garantice la representación fiel de lo que están presentando, que sean datos veraces, que sean datos que ayuden en la toma de decisión, ¿no? Que se acerquen a la realidad que está mostrando la entidad, ¿no? Entonces, la fiabilidad se buscó para mejorar un anterior principio que se tenía, que era la integridad. Y con este nuevo principio, lo que se quiere es ampliar dicha definición y orientarla a lo que se refiere a la representación fiel. Luego está el principio de devengado contable, que se ha incorporado también con las modificaciones del Decreto Legislativo 1525, y esto se refiere o viene a ser el registro contable de las transacciones o de los hechos económicos en el momento en que ocurren y no cuando se efectúa su cobro o su pago, ¿no? Estamos acostumbrados muchas veces dentro de las entidades a que el registro de alguna operación, de algún hecho económico, se realice cuando se tiene de repente el presupuesto, cuando recién se ha pasado por todo el proceso presupuestal, ¿no? Cuando en realidad desde la parte contable lo que debemos aplicar es el devengado contable, ¿no? Con esto lo que se está buscando es asegurar el reconocimiento y medición oportuna de los elementos que conforman nuestra información financiera, ¿no? Este principio ya es bastante conocido y también lo podemos encontrar dentro de la NIC SP1, cuando dice que el devengado contable pues, es la base contable para la preparación y presentación de los estados financieros con propósito general, ¿no? Esto a fin de que el registro contable y el reconocimiento en los estados financieros pues guarde relación con el periodo con que ocurrieron los hechos, ¿no? Adicional a ello, este principio es un fundamento y permite la evolución de la contabilidad pública, ¿no? Y ya dejar atrás lo que, bueno, muchas veces se usa que es la base contable de caja, la cual se ha visto que tiene predominancia de criterios más presupuestal, ¿no? Y pasar a utilizar la base contable de devengo tal como lo establecen los estándares internacionales, ¿no? Hay que entender, y es importante precisarlo, que este principio no reemplaza al devengado presupuestal, que está regulado por el decreto legislativo el 1440, ¿no? Del Sistema Nacional de Presupuesto, ya que ambas definiciones pues tienen ámbitos de aplicación diferentes, ¿no? ¿A qué nos referimos acá? Por ejemplo, cuando una entidad tiene una obligación, se le ha generado una obligación, ¿no? Pero por A o B motivos no cuenta en ese momento con el presupuesto, no hubo algunos inconvenientes, entonces todavía no se ha pasado todo el proceso presupuestal. Entonces, ¿qué corresponde ahí? ¿Registro o no registro la obligación? Y debe figurar esta obligación en mi información financiera a pesar de que no se hizo todo las etapas del proceso presupuestal. Pues sí, tiene que figurar esa información. ¿Por qué? Porque la obligación existe. Por más que no haya recursos de repente para atenderla, la obligación en ese momento, pues la obligación, el derecho que tiene ese acreedor a cobrarte, sí existe. Entonces, eso se tiene que reflejar en tus estados financieros en el periodo en que ha ocurrido esta operación, este hecho económico, ¿no? Luego también está el principio de oportunidad respecto, esto está más orientado a la presentación oportuna de los estados financieros, ¿no? Cumplir con los plazos que tienen establecidas las entidades. También está el principio de uniformidad, que involucra la característica de comparabilidad que se busca
dentro de la información financiera que presentan las entidades, y también está el principio de transparencia, ¿no? Este principio está alineado a la ficha técnica del Fondo Monetario Internacional respecto a la definición de transparencia. Y todos estos principios, los 5 principios, también están alineados a las normas internacionales de contabilidad del sector público, ¿no? Toda vez que estamos en camino a poder adoptar plenamente la utilización de este marco normativo internacional. ¿Cuál es el marco regulatorio en el Perú, ¿no? El marco contable que deben aplicar las entidades. Bueno, nuestra norma lo que nos dice es que el marco para la presentación de la información financiera en el sector público son las normas internacionales de contabilidad del sector público, excepto en las entidades que apliquen un marco diferente, ¿no? ¿A qué nos referimos acá? Por ejemplo, el BCR, que si bien es cierto, es una entidad pública, pertenece al sector público, sin embargo, pues está regulado por normativa que emite la Superintendencia de Banco Seguro, ¿no? Entonces, en este caso, pues la entidad no pudiese aplicar ni QCP, ¿no? Sino que tendría que aplicar la regulación que le corresponde por su naturaleza. Y también la adopción de estas normas internacionales se va a dar de manera progresiva según las disposiciones que vaya emitiendo la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Esto se refiere a la oportunidad en la cual se vaya a utilizar estas normas internacionales de contabilidad. Este marco, pues, va a ser adoptado conforme a las disposiciones que establezca este ente rector, y por ello es que actualmente nos encontramos en este proceso de implementación, ¿no? Recién estamos en la etapa preparatoria, y esta adopción que ya se ha precisado en la resolución directoral la 10/2020, donde se aprobó las NIC-SP, pues se está dando de manera gradual, ¿no? Y en este momento, actualmente, todavía se tiene como marco contable los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Que son los PCGA. ¿Cuáles son estos PCGA? Pues son todas las directivas que ha emitido nuestro ente rector respecto al marco contable, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios que nos da la utilización de las NIC-SP? Uno de ellos es la transparencia, ¿no? Se busca tener información, pues, real que se pueda brindar a cada uno de los usuarios que quieran hacer uso de esta información, ¿no? Información relevante para la evaluación de los usuarios, información que sea de importancia para... Hay diferentes tipos de usuarios, no solamente es que la entidad prepara información para sí misma, ¿no? Sino que prepara para usuarios externos, para los bancos, para los ciudadanos, para los congresistas, para diferentes usuarios que van a tener acceso a esta información, ¿no? Entonces, la idea es que al aplicar estas normas internacionales, pues aquí se revele esa información relevante que ayude a la toma de decisión, ¿no? A tener decisiones mucho más acertadas sobre información más precisa. Y bueno, también está el tema de la naturaleza, la cantidad y el uso de recursos, ¿no? Que lo que se busca es, pues, tener un adecuado marco contable y una mejora dentro de lo que se refiere a la utilización de estos recursos. ¿Cuáles son los retos que se tiene respecto a la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público? El primero es el lograr el compromiso de la alta dirección de las entidades para asegurar el éxito del proceso de implementación y sostenibilidad en el tiempo, ¿no? ¿Y por qué tenemos esto como primer reto? Bueno, en este momento, como habíamos mencionado, nos encontramos en la etapa preparatoria de la implementación de normas internacionales de contabilidad. En esta etapa preparatoria se está realizando un proceso denominado proceso de depuración y sinceramiento contable dentro de cada una de sus entidades, ¿no? Entonces, en este acompañamiento que se está dando a las entidades, muchas veces nos comentan, ¿no? Sí, nosotros tenemos toda la intención de poder realizar las acciones que se ha establecido dentro de las normas de depuración y sinceramiento,
pero no tenemos los recursos, no tenemos el apoyo del titular, no tenemos el apoyo de la alta dirección. Entonces se ve muchas veces que esta alta dirección no está tomando conocimiento de la importancia que tiene la implementación de estas normas internacionales, ¿no? Y que ya estamos en camino a ello. Entonces, ahí los combinamos a cada uno de ustedes dentro de sus entidades, pues un poco a revisar de repente en la normativa, a revisar las funciones, las responsabilidades que están teniendo cada uno de los funcionarios a fin de poder culminar con éxito la implementación de estas normas internacionales de contabilidad, ¿no? También, como segundo reto, se tiene el de implementar el modelo de devengado financiero de forma plena en todos los hechos económicos de las entidades del sector público, considerando que actualmente, pues, prima el devengado presupuestal, ¿no? Ello conlleva un desafío bastante importante que tendría un impacto en la normativa vigente, en los sistemas de información y en la gestión pública, ¿no? En transacciones relacionadas al reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos, ¿no? Esto es lo que habíamos mencionado respecto al devengado contable, donde un poco es cambiar la mentalidad de los contadores en cada una de las entidades, ¿no? Dejar el tema del devengado o de la base caja que normalmente se utiliza y pasar a utilizar plenamente lo que es el devengado contable, ¿no? Luego también se tiene como reto mejorar e implementar el CIAF a fin de que se adecue a los cambios propuestos relacionados a priorizar el modelo de devengado contable y la actualización de la tabla de operaciones. Esto sí, ya desde el Ministerio de Economía y Finanzas hay un proyecto con el cual se está buscando la mejora de este sistema, ¿no? Del CIAF. Como cuarto reto tenemos el fortalecer las capacidades técnicas de los contadores gubernamentales a nivel nacional, para lo cual pues se viene trabajando de manera coordinada con la Junta de Decanos de Contadores del Perú, ¿no? Acá lo que se va a buscar es capacitar a nivel nacional a los contadores en lo que se refiere a normas internacionales de contabilidad del sector público y que se encuentren lo suficientemente preparados para lograr la implementación, ¿no? Y bueno, finalmente, optimizar los diversos sistemas de administración pública a fin de contribuir en el proceso de implementación de las normas internacionales de contabilidad, ya que esto no es en sí se puede decir, un proceso que que solamente afecta a la Dirección de Contabilidad Pública, ¿no? Sino que hay diferentes sistemas que también son parte, toda vez que es a partir de ellos que se obtiene la información que se va a reflejar dentro de nuestra información financiera, nuestra información presupuestal, ¿no? Puede ser la Dirección de Abastecimiento, Tesoro, entre otras que también estarían involucradas y que es necesario que sean partícipes de esta implementación de normas internacionales de contabilidad del sector público. Bueno, ya les había mencionado acerca del proceso de depuración y sinceramiento contable, pero es bastante importante y hoy queremos un poco mencionarles de qué se trata este proceso, ¿no? Este proceso se inició en el año 2021. Bueno, se inició para las entidades en el año 2021, en julio del 2021, en el cual estas entidades tuvieron que formalizar el inicio del proceso y tuvieron que conformar comisiones dentro de cada uno de sus pliegos, ¿no? Si es que era de repente una entidad con unidades ejecutoras, pues ahí se debía conformar comisiones por cada unidad ejecutora. Si era una entidad como una municipalidad, simplemente tenía que conformarse una única comisión, ¿no? Entonces, las entidades conformaron estas comisiones para el inicio del proceso de depuración y sinceramiento contable. También tuvieron el trabajo de elaborar un diagnóstico, el cual tenían que aprobarlo hasta el 31 de diciembre del año 2021. En ese diagnóstico, pues, las entidades tenían el trabajo de revisar los saldos que presentaron a su información del 2020 y evaluar sobre estos saldos si pudiesen existir indicios de error o omisiones que se hubiesen dado en años anteriores y que deban de ser corregidos,
¿no? Entonces, las entidades evaluaron estos saldos y determinaron sobre qué cuentas, sobre qué saldos, sobre qué operaciones se tenían que realizar acciones de regularización o de corrección, ¿no? Y esto lo reflejaron en su plan de depuración y sinceramiento contable, ¿no? En este plan de depuración ya se establecieron, voy a revisar tal cuenta, porque presenta este indicio de error. Entonces, ellos elaboraron y aprobaron este plan de depuración hasta el 31 de enero del año 2022, ¿no? Que todas las entidades tuvieron que formalizar. Entonces, dentro de este proceso, hay diferentes responsabilidades que tienen y una de las principales responsabilidades es la que tiene el titular de las entidades, porque es la autoridad máxima que debe asegurarse que dentro de su entidad este proceso se realice adecuadamente, ¿no? Y debe de estar monitoreando que las acciones, que sus comisiones, pues estén cumpliendo tanto con la presentación de los entregables, también aprobando los avances que está teniendo que están teniendo sus entidades respecto a la revisión de estos saldos, ¿no? En este momento, desde febrero del año 2022 hasta junio de 2023, que es el plazo que está establecido, las entidades pues vienen realizando diversas acciones, ¿no? Hay niveles también que se han establecido dentro de estas acciones, por ejemplo, las acciones de nivel 1, que son como que las acciones más a la mano que se tienen, ¿no? El buscar información dentro de la entidad, entre las áreas dentro de la entidad y el poder sustentar ese saldo sobre el cual he tenido un indicio de error y poder demostrar si es que debe continuar dentro de mi información financiera o de repente se debe retirar o se debe reclasificar dentro de esta información, ¿no? También están las acciones de nivel 2, a las cuales pues se utiliza cuando ya en las acciones de nivel 1 no pude sustentar este saldo. Entonces, ya sea por la inexistencia o la insuficiencia de documentación o sustento, entonces en estas acciones de nivel 2 las entidades pueden reconstruir cierta información, ¿no? Volver a armar de repente ciertos expedientes y de esa manera poder sustentar este saldo, ¿no? Incluso pedir información de repente a terceros. Y finalmente están las acciones de nivel 3, que una vez que con mis acciones de nivel 1 y mis acciones de nivel 2 no he podido demostrar la realidad de ese saldo, pues en mis acciones de nivel 3 puedo basarme en informes contables, en informes administrativos, en informes legales que me permitan tomar una decisión sobre este saldo, ¿no? Porque la idea no es continuar arrastrando errores o saldos que no tienen sustento dentro de nuestros estados financieros, ¿no? Se quiere tener una información limpia a fin de poder hacer la transición a la utilización de las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Y bueno, finalmente está el cierre de este proceso que es hasta junio del año 2023 y ya ahí se irá regulando y la Dirección de Contabilidad Pública irá dando las disposiciones correspondientes de los siguientes pactos, ¿no? Acá les estamos precisando los plazos que tienen respecto al proceso de depuración y sinceramiento contable. Hay diversos entregables que ya se ha cumplido durante todo el año 2022, pero el siguiente o el que está próximo a vencer son los resultados del avance del periodo 5, ¿no? Probablemente cuando han asumido ustedes la gestión, pues han recibido información referente al proceso de depuración y sinceramiento contable, ¿no? Y eso se tenía que haber presentado, se tenía que haber aprobado, según lo que vemos acá en nuestros plazos, pues hasta el 13 de febrero del 2023, ¿no? Todo lo que correspondía a diciembre de 2022 debiese haberse formalizado y aprobado hasta el 13 de febrero del 2023. Y ahora lo que corresponde son las acciones que están realizando sus comisiones respecto a este proceso desde el 1 de enero del 2023 al 31 de marzo del 2023, ¿no? Son los resultados del avance del periodo 5. Y esto vence el 8 de mayo del 2023. ¿Qué es lo que vence este 8 de mayo? El 8 de mayo o hasta el 8 de mayo ustedes tienen para aprobar los avances mediante resolución del titular, ¿no?
No necesariamente tienen que aprobarlo el mismo día, el mismo 8 de mayo. Es más, la recomendación es que puedan hacerlo antes. ¿Por qué? Porque sus áreas contables o las áreas que están a cargo de los registros contables respecto al proceso de depuración o las correcciones que van a aprobarse con esa resolución, pues la norma nos indica que deben contar primero con esta aprobación del titular para recién después realizar los registros dentro del sistema, ¿no? Entonces, ahí la recomendación es tomar las previsiones del caso, tratar de aprobarlo mucho antes y que su área contable pues cuente con el tiempo suficiente de poder incluir esos registros en el periodo que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una ejecución del 1 de enero del 23 al 31 de marzo de 2023, esto es al trimestre del año 2023, entonces estos resultados obligatoriamente deben reflejarse en la información al trimestre de ese año, ¿no? Bueno, pasando a lo que es la Dirección General de Contabilidad Pública, acá, bueno, acá están las funciones en sí de la Dirección General de Contabilidad, ¿no? Uno es ejercer la rectoría del sistema, es el ente rector en nuestro país que regula todo el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, también la de emitir normas y procedimientos contables en el sector público, emite todas las directivas, los instructivos que regulan la parte contable de nuestras entidades, ¿no? Y también programar, dirigir, coordinar y supervisar la aplicación de la normativa del sistema, aprobar la composición de la cuenta general de la República según los estándares internacionales, ¿no? Esta cuenta general pues se elabora con la información que cada una de sus entidades nos proporciona, ¿no? Entonces hay que tener esa información bastante fiable, a fin de que nuestra cuenta general de la República pues, pueda reflejar esa realidad de sus entidades, ¿no? Elaborar la cuenta general de la República y las estadísticas de las finanzas públicas, interpretar normas y absolver consultas con carácter vinculante. Esto de acá, las entidades pues, pueden realizar las consultas a la Dirección de Contabilidad Pública y la dirección tiene tiene la función de poder absolver estas consultas que pudiesen existir dentro de las entidades, ¿no? Luego, disponer los plazos para suscribir y presentar la rendición de cuentas, el cual más adelante vamos a un poco recalcar cuáles son estos plazos para que ustedes lo tengan en cuenta en el presente ejercicio. Promover la investigación contable y desarrollar acciones de capacitación y certificación, como ya habíamos mencionado, ¿no? Ahora, respecto a las funciones de las oficinas de contabilidad. Acá la primera función que se ha establecido es proponer políticas y procedimientos según el marco establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? ¿Esto qué implica? Bueno, esto implica conocimiento y ordenamiento de los procesos de la entidad, ¿no? Pero por parte de los que están dentro de la entidad, ¿no? Y también de poderse establecer su marco normativo, su marco contable que van a utilizar de acuerdo a la realidad que pueda tener ese pliego, esa entidad, ¿no? En tanto, pues, se entienda y se conozca este marco contable, van a poder proponer estas políticas y estos tratamientos contables, ¿no? ¿A qué nos referimos con esta parte de política? Por ejemplo, el tema de depreciación, ¿no? La política respecto a la estimación de la depreciación que se puede dar, no sé, en vehículos. Entonces, no es lo mismo la depreciación que se pueda aplicar en una entidad que esté en una zona urbana, de repente donde el uso es menos continuo del vehículo, a una entidad que de repente está en zonas bastante difíciles, ¿no? Donde es probable que la depreciación se dé en mayor medida. Entonces, cada una, de acuerdo a su realidad, debe establecer su política contable. En el tema de depreciación, pues tenemos ya se puede decir, una directiva general que es la Directiva 5/2016. Sin embargo, cada entidad
internamente debe evaluar su realidad y debe adecuar a esta realidad y establecer su propia política, ¿no? Luego, también está la de analizar las transacciones y determinar su adecuado tratamiento contable, ¿no? Para llevar un tratamiento contable adecuado, pero conforme a las políticas y a los procedimientos que se haya desarrollado previamente, ¿no? Esto está relacionado a la primera función que se ha mencionado. También la de efectuar acciones para reconocer, medir y presentar las transacciones, conciliar los saldos de las cuentas para asegurar la fiabilidad, ¿no? En esta parte es importante precisar que no es solo, o la elaboración de esta información no es solo el trabajo del área contable, ¿no? Son las diversas áreas dentro de las entidades quienes proporcionan esta información al área contable, que si bien es cierto, es quien registra, quien consolida, quien realiza ahí el registro en el SIAP de estas operaciones. Sin embargo, donde se origina la información, pues son estas áreas usuarias, ¿no? Y estas deben de estar comprometidas a brindar la información oportunamente, brindarla completa, dentro de los plazos que están establecidos para que el área contable pueda cumplir con la presentación y la rendición de su información financiera y presupuestal, ¿no? Entonces, es necesario que se realicen estas conciliaciones a fin de determinar que efectivamente se está registrando las operaciones, las transacciones que realmente están sucediendo dentro de sus entidades, ¿no? También preparar la información individual, integrada o consolidada, ¿no? Individual en caso pues no se tenga unidades ejecutoras, o sea una sola unidad ejecutora, entonces como una municipalidad presentará su información de esa manera, ¿no? Integrada o consolidada, pues en caso tenga unidades ejecutoras en la cual su sede central actúa como consolidadora de toda la información que presenten las unidades ejecutoras y se presenta como pliego, ¿no? Efectuar las acciones para la representación fiel de la información, evitando errores contables, ¿no? Buscando siempre que se esté reflejando la realidad de la entidad. Ahora, respecto a las obligaciones en el sistema del titular, los jefes de la OVA, de contabilidad o de presupuesto, o de quienes hagan sus veces dentro de las entidades, ¿no? Acá hay algunas obligaciones que están establecidas dentro de nuestra norma, que es la de cumplir con la rendición de cuentas integral y con fiabilidad, ¿no? Y esto es algo que se le da sobre todo al titular de las entidades, ¿no? Debe asegurarse que contabilidad cuente con esa información oportunamente y que se pueda presentar esta rendición de cuentas en los plazos que se han establecido, ¿no? Suscribir y o presentar la rendición de cuentas, el titular, bueno, dentro de la norma se ha establecido que el titular puede delegar esta función a la autoridad, a la más alta autoridad administrativa, ¿no? Disponer también las acciones preventivas y correctivas de la omisión, ¿no? Ya ustedes conocen o se les va a mostrar también los plazos que están establecidos para la presentación de la rendición de cuentas. Entonces, al conocer el plazo, pues, como funcionario, como titular, tengo que tomar estas acciones preventivas de asegurarnos que vamos a cumplir con la presentación de la información financiera y presupuestaria, ¿no? Y en caso, pues, no se llegue a cumplir también las acciones correctivas, ver la responsabilidad, ¿no? ¿Por qué no se ha llegado a presentar esta información? Luego también está la de informar en 10 días calendarios siguientes a la publicación de la condición de omiso las razones de la omisión. No es solo que ya no presenté mi información financiera, van a publicar en el diario El Peruano el listado de omisos, en el portal del MEF, no, sino que tienen la obligación, una vez que se les haya declarado omisos, pues de sustentar las razones de por qué no se presentó esta información dentro de los plazos que se establecieron, ¿no? Y eso es una responsabilidad que está a cargo del titular de las entidades. Informar las entidades o empresas inactivas y en proceso de liquidación o disolución hasta que estas ya se encuentren extintas. Y también la de conservar la documentación que sustente las transacciones por un tiempo no menor de 10 años, ¿no? Esto es el tiempo en el cual pues, se debe conservar
la documentación de estas operaciones, de estas transacciones dentro de las entidades. Ahora, respecto a las responsabilidades, lo que nos dice nuestro marco normativo es que la máxima autoridad administrativa pues dispone y supervise que se proporcione a las oficinas de contabilidad la información sobre transacciones y otros hechos económicos, ¿no? Ya habíamos mencionado pues que contabilidad no es que cree la información dentro de esta área, ¿no? Sino que trabaja con información que se recopila de diversas áreas, no sé, procuraduría, tesorería, patrimonio, abastecimiento. Entonces, contabilidad lo que hace es consolidar esta información y que esto se refleje correctamente en nuestros estados financieros. Y es la máxima autoridad administrativa quien debe asegurarse y debe disponer también internamente y supervisar que estas áreas estén proporcionando la información suficiente, la información correcta, adecuada al área contable para cumplir con la rendición de cuentas y la presentación de información financiera y presupuestaria, ¿no? Hay algunas acciones preliminares que están establecidas dentro de nuestra directiva para la presentación de información financiera y presupuestaria del año 2023, que es la última, y también para los cierres intermedios. Esto está en la directiva 5/2022, en el numeral 5. ¿Y cuáles son estas acciones que las entidades debiesen realizar, ¿no? Previo a preparar su información financiera? Pues primero es la de elaborar los análisis mensuales de los saldos de las cuentas que integran los estados financieros. No tendría una razón de ser. Se supone que mi análisis debe estar hecho previo a mi cierre. ¿Por qué? Porque en mi análisis voy a poder evaluar si existe algún error, algo que se deba ajustar, algo que no está coincidiendo con con la realidad de mi entidad, ¿no? Entonces, esto debiese ser una consigna dentro de las entidades, el que puedan contar con estos análisis de cuentas, estos análisis mensuales de los saldos de las cuentas que están integrando sus estados financieros, ¿no? Luego también está la de calcular las estimaciones que por la naturaleza y operaciones que realiza la entidad correspondan, ¿no? Cada año, o nos dice la directiva que cada año se debe de revisar las estimaciones que se debiesen registrar, ¿no? ¿Cuáles son estas estimaciones? El deterioro de las cuentas por cobrar, la de depreciación, vacaciones, entre otros conceptos, ¿no? Entonces, cada año la entidad debe de evaluar. Muchas veces se ve que arrastran de repente cuentas por cobrar que tienen, no sé, 10 años, 15 años. Entonces, ¿por qué no se ha registrado el deterioro de esa cuenta por cobrar? ¿Acaso la probabilidad de que vas a recuperar ese recurso es la misma que tú tenías cuando esa cuenta tenía 1 mes o 2 meses de vencimiento? No, no es la misma. Entonces, esa pérdida de valor que tiene ese registro se tiene que reflejar a través de esas estimaciones, ¿no? Y eso se tiene que evaluar, o es responsabilidad de las entidades evaluarlo cada vez que van a presentar su información y ver si amerita pues realizar un registro de estas estimaciones. Luego también la de conciliar los saldos contables, ya sea de propiedad, planta y equipo, existencias, inventarios, efectivo, equivalente de efectivo, entre otros, ¿no? Estos son lo que habíamos mencionado también respecto a las conciliaciones, pues con estas áreas, ver que se esté reflejando correctamente, o si es que existiese alguna diferencia, también explicarla dentro de mis estados financieros, ¿no? Muchas veces pudiese haber ahí, por ejemplo, con propiedad, planta y equipo, algo que contablemente sí debiese estar registrado, pero por otro ente rector tiene su regulación, la cual también se debe de cumplir, pues no se está mostrando de la misma manera. Entonces, estas diferencias se tienen que explicar y para ello se buscan las conciliaciones, además de asegurar que se está reflejando correctamente la información que se va a rendir, ¿no? Luego, efectuar el registro contable
el cual debe ser íntegro y por la totalidad de las transacciones, así como otros hechos económicos, ¿no? Todas las transacciones o todos los hechos económicos deben estar reflejados de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Ya sea un activo, un pasivo, un ingreso o un gasto. Entonces, si es que sucedió, se ocurrió dentro de este ejercicio económico, pues lo debo de reflejar en mi información financiera. Muchas veces que porque no existe de repente una normativa precisa sobre cierto hecho económico, una norma que haya emitido la DGCP, entonces no lo registro. No, no va por ahí en sí el que ustedes tomen esa opción. Más bien es, si es que yo no encuentro alguna normativa a nivel nacional que me permita realizar el registro de cierta operación, entonces yo tengo que ir a otras normas, ¿no? A mis normas internacionales de contabilidad o al marco conceptual. Entonces, no me voy a quedar simplemente con que no hay una regulación nacional, sino que tenemos establecidos de qué manera se puede utilizar supletoriamente, por ejemplo, las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Luego también la de implementar con la debida diligencia las acciones respecto a recomendaciones de deficiencias significativas reportadas por la SOA, ¿no? Vemos entidades que, bueno, tuvieron sus deficiencias significativas, pero no se realizan las acciones, ¿no? Está ahí la deficiencia significativa que me dio la SOA y no se realiza, pasa 3, 4, 5 meses, no se realiza ninguna acción para corregir eso que me ha observado la SOA. Entonces, es responsabilidad o es una acción importante que dentro de las entidades se establezca el poder llegar a implementar estas deficiencias significativas o corregirlas dentro de las entidades, ¿no? Y bueno, también conciliar las diferencias del saldo financiero y el saldo contable de los activos y pasivos financieros entre contabilidad y tesorería para determinar y corregir desviación, ¿no? Pasando ya a lo que es la rendición de cuentas. Bueno, la norma lo que nos indica es que la rendición de cuentas es un acto de declaración de la información financiera e información presupuestaria del ejercicio fiscal que se reporta, ¿no? Y está a cargo, esto se lo recarga siempre, está a cargo del titular de la entidad. El titular es el responsable de que se presente esta información, ¿no? Y bueno, esto responde a la realidad de las transacciones y otros hechos económicos realizados en la gestión pública, ¿no? ¿Y para qué se realiza la rendición de cuentas? ¿Para qué me sirve esta información? Primero, pues, es para la preparación de la cuenta general de la República, ¿no? La rendición de cuentas de cada una de las entidades es el insumo principal para la elaboración de este documento, la Cuenta General de la República. Luego también para la preparación de las estadísticas de las finanzas públicas y también, muy importante, para el ejercicio de control a cargo de la Contraloría General de la República y la fiscalización que realiza el Congreso de la República. Respecto a los vencimientos o a los plazos que se ha establecido para la rendición de cuentas, pues acá los estamos presentando a fin de que ustedes ya lo tengan mapeado y dentro de sus entidades puedan implementar acciones pertinentes para poder cumplir con cada uno de estos plazos, ¿no? Hay presentaciones que tienen que realizar de manera mensual, trimestral, semestral y está la rendición anual, ¿no? Que esta, pues, no excede el 15 de marzo del año siguiente, ¿no? Como habíamos mencionado, el día de hoy, por ejemplo, vence la rendición del año 2022, ¿no? Si las entidades no presentan hasta el día de hoy su rendición de cuentas, ya a partir de mañana se les considera entidades omisas a la presentación de esta información y, bueno, tendrán que asumir las responsabilidades que conlleva esta omisión, ¿no? Acá están los plazos que se han establecido. El plazo que quisiera detenerme es en el primer trimestre. Recordamos
el anterior plazo que se había mostrado de depuración y sinceramiento, ¿no? Que era el 8 de mayo, si es que no me equivoco. Y si vemos acá, el plazo del primer trimestre vence el 19 de mayo del 2023. ¿Se dan cuenta? El depuración y sinceramiento vence unos días antes, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si yo apruebo mi resolución de depuración y sinceramiento el mismo 8 de mayo, entonces mi entidad solamente va a tener del 8 al 19, o mi área contable va a tener del 8 al 19 para realizar los registros que correspondan a este avance. Entonces, muchas veces ese es un tiempo muy corto para que se pueda realizar esos registros correctamente. Entonces, la recomendación por ello era que puedan tomar las previsiones y de repente aprobar mucho antes lo que se refiere a depuración y sinceramiento, y de esa manera puedan cumplir también con el plazo de la presentación de su información financiera, ¿no? Ahora, respecto a la información en transferencias de gestión institucionales, que es, bueno, en el marco de que han asumido estas nuevas gestiones, pues se ha debido de dar, ¿no? En el caso de las transferencias de gestión institucionales, pues las gestiones salientes debiesen haber proporcionado a las gestiones entrantes la información financiera y la información presupuestaria presentada a la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? A la fecha en el periodo en que se informa, que era el 31 de diciembre del 2022. Y además de ello, a través de un informe, tenía que también presentar los avances ejecutados al periodo. Los avances nos referimos al proceso de depuración y sinceramiento contable, ¿no? ¿Y qué es lo que se debió haber recibido como gestión? Uno es la resolución de declaración del inicio del proceso de depuración y sinceramiento contable que se inició en el año 2021. Bueno, muchas regularizaron después, pero esta información debiese haber recibido la nueva gestión, ¿no? También la resolución de conformación de las comisiones, con lo cual se sabe cuáles son los funcionarios que forman parte de estas comisiones que han estado llevando el proceso de depuración. También el informe de diagnóstico con el cual se determinó las cuentas que iban a ser parte del proceso, el plan de depuración y la resolución con la cual se aprobó ese plan de depuración y sinceramiento, ¿no? Donde debiese haber estado las acciones y las cuentas también que iban a ser parte del proceso de depuración y sinceramiento. Y también las resoluciones de aprobación de los resultados de avance, de ejecución trimestrales, incluyendo los reportes del PDS. ¿Por qué? Porque vimos que ya había varios entregables que se han cumplido o se debieron haber cumplido durante el 2022, ¿no? Entonces, todos estos avances que siempre tenían que ser aprobados por el titular cuentan con resoluciones. Entonces, toda esta información debiese haber recibido la nueva gestión, además de un informe que tenía que estar suscrito por los presidentes, ya sea de la Comisión Central o de la Comisión Única, en caso de que sea una entidad de una sola ejecutora, del proceso de depuración y sinceramiento contable, ¿no? Esto estaba establecido en nuestra directiva de cierre para el año 2023 y, bueno, esperamos que se pueda haber cumplido dentro de cada una de las entidades, ¿no? Ahora, respecto a la cuenta general de la República, ¿qué es lo que podemos mencionar? Bueno, es el instrumento de gestión pública que contiene la información y análisis de los resultados financieros, presupuestarios, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadoras de la gestión financiera en la actuación de las entidades del sector público, ¿no? Es acá donde se consolida toda la información financiera y presupuestaria que han tenido las entidades durante un ejercicio, ¿no? Y ¿cuáles son la finalidad, de este documento, de este instrumento? Bueno, es la de informar los resultados de la gestión pública, ¿no? Cómo es que se ha desarrollado esta información financiera, cómo está evolucionando cada uno a nivel de país dentro de nuestras entidades, ¿no? Luego también la de presentar el análisis de los resultados de las estadísticas de las finanzas públicas,
presentar el análisis cuantitativo de la actuación de las entidades del sector público, es decir, conocer en números cómo es que se ha desarrollado la realidad de estas entidades. No nos referimos de repente a la evolución de sus obligaciones, la evolución de sus ingresos, de sus gastos, entre otros ítems que se considera dentro de la cuenta general, ¿no? Proveer también información relevante para el planeamiento y la toma de decisión, ¿no? Con una información, pues, oportuna, veraz, pues, se puede tomar decisiones mucho más confiables, ¿no? Y facilitar el control y la fiscalización pública que está a cargo de la Contraloría General de la República y, bueno, también del Congreso de la República, ¿no? Ahora, los plazos establecidos para la rendición de cuentas y la elaboración de la Cuenta General de la República, esto se inicia con la rendición de cuentas anual que presenta cada una de las entidades. Como dijimos, esta rendición no debe de exceder el 15 de marzo del año siguiente, ¿no? Hasta esa fecha, pues deben de presentar su información financiera y presupuestal. Luego está el plazo para la elaboración de la cuenta general, que esto es un proceso, un procedimiento que se da dentro de la Dirección de Contabilidad Pública y cuenta con un plazo hasta el 31 de mayo del año siguiente, ¿no? Entonces, a partir del 16 de marzo al 31 de mayo, pues la Dirección de Contabilidad Pública va a elaborar esta cuenta general de la República. Y luego, bueno, pasa a lo que es Contraloría para la emisión del informe de auditoría, el cual debe emitirse sin exceder el 10 de agosto del año siguiente, ¿no? De acuerdo a lo que DGCP ha elaborado o ha incluido en su cuenta general, pues Contraloría va a fiscalizar y va a revisar cada uno de ellos. Y luego está la aprobación por el Congreso, el cual no debe exceder el 30 de octubre del siguiente año, ¿no? Ya con la cuenta general auditada, esto va al Congreso a evaluación para la aprobación por este poder del Estado, ¿no? Bueno, acá hay un último punto que se ha considerado importante toda vez que existen diversas consultas respecto a este aplicativo, y es el aplicativo de demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado, ¿no? ¿Por qué se creó? ¿Por qué se tiene este aplicativo dentro de las entidades? Lo que pasa es que en la realidad de las entidades, gobiernos regionales, municipalidades, pues existen diversos procesos judiciales o arbitrales que se han iniciado en contra de las entidades, ¿no? Y en algún momento pues estos significan ya sean obligaciones o ya sean provisiones para las entidades. Entonces, estas obligaciones, estas provisiones tienen un efecto financiero dentro de la información contable, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que ya es una obligación o que un juez pues ordene pagar a algún demandante, pues entonces la entidad ya asume esa obligación y esto debiese reflejarse en su información financiera, ¿no? Entonces, pues cuando existen estos procesos judiciales, desde que se notifica, la primera notificación que llegan donde les informan que se ha admitido en trámite una demanda en contra de la entidad, pues esta debe de ser registrada en este aplicativo, ¿sí? Es el autoadmisorio, entonces Procuraduría o su asesoría legal recepciona estas notificaciones, debe de registrarlo en el aplicativo. Y así cada una de las etapas que se vaya dando hasta lo que se refiere al requerimiento de pago, incluso hasta el archivo definitivo. Pero lo que tiene efecto en sí es hasta el requerimiento de pago, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el proceso inicia o está en autoadmisorio, recién no hay una sentencia todavía, entonces esto se refleja en lo que se llama cuentas de orden. Si bien es cierto, no está dentro de la información financiera todavía, pero sí se debe de llevar un control porque pudiese tener un efecto a futuro dentro de las obligaciones que pudiesen originarse en esta entidad, ¿no? Luego ya cuando reciben alguna sentencia de primera, segunda, casación, incluso en cosa juzgada, pues contablemente esto significa que es una provisión, o sea, algo
que tiene mucha probabilidad de llegar a ser una obligación, ¿no? Y esto se tiene que reflejar en mi información financiera y se refleja como una provisión. Y bueno, finalmente, cuando ya tienen el requerimiento de pago, que es cuando el juez ya puntualmente solicita que se pague al demandante cierta cantidad porque ha ganado el proceso judicial o el proceso arbitral, entonces ya es una obligación definitivamente y tiene que estar registrado como una cuenta por pagar, ¿no? Todas estas notificaciones que reciben las entidades tienen que estar registradas por el área de Procuraduría o asesoría jurídica, ¿no? Y esto conforma la base de datos que, bueno, está dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay otra característica que tiene este aplicativo, y es que para el pago ya de estas sentencias judiciales, es decir, cuando ya está en requerimiento de pago, hay una ley, que es la 30137, donde se establecen los criterios de priorización y atención de estas sentencias judiciales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el aplicativo? De todos mis registros que tengo en primera, en notificación inicial, en requerimiento de pago, extrae lo que ya cumple con todas las características, es decir, extrae todo lo que ya se encuentra en requerimiento de pago y lo ordena de acuerdo a estos criterios que están establecidos en la 30137, ¿no? Que son por el tipo de proceso, por la antigüedad, por la edad, por el estado de salud del demandante. Entonces lo ordena y te da un orden de prelación con el cual se debe de atender a estos procesos, ¿no? Y para ello, dentro de las entidades deben de contar con un comité permanente de priorización para el pago de sentencias judiciales, ¿no? ¿Por qué? Porque será este comité el que a través del aplicativo pues pueda generar el listado y lo pueda aprobar en caso cuenten con presupuesto para atender estas obligaciones, ¿no? Pero esta ley lo que establece es el orden que se debe de respetar para la atención de estos procesos judiciales, no debiendo ser atendidos de repente por listados manuales donde se aplica el criterio de cada funcionario. No, porque hay una ley que ya regula, que ya ha establecido cuál es el orden de prelación, ¿no? Entonces, hay que utilizar el aplicativo para la generación de estos listados y la atención. Una vez que se tenga aprobado el listado, pues Tesorería va, además de realizar todo el proceso de pago, va a registrar estos pagos dentro del aplicativo, ¿no? Es decir, va a registrar cada uno de los pagos aprobados en el listado, va a registrarlo y va a relacionarlo también con el número de CIAF con el cual se ha realizado. Y esto también va a la base de datos de los registros de estos procesos judiciales, ¿no? Y finalmente, luego del registro que ha hecho Procuraduría, de la priorización que puede haber realizado su comisión, su comité permanente y del registro que ha hecho Tesorería, pues se extrae la información contable, ¿no? O sea, se refleja el estado de esos procesos en mi información financiera. Como mencionamos, si es que recién está iniciando el proceso, será una cuenta de orden. Si es que está en primera, segunda casación, será una provisión. Y si es que ya está en requerimiento de pago, o se le ha hecho alguna amortización o algún pago a cuenta, pues se mostrará el saldo como una cuenta por pagar o todo el monto en caso pues no haya recibido ningún pago todavía, ¿no? Y esto se va a reflejar en mi contabilidad y por lo tanto también en los estados financieros. Bueno, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por su atención y le doy el pase a Sandy para continuar con el taller. Gracias. Muchas gracias por tu exposición, Yulisa. Ahora continuaremos con la ronda de preguntas según el orden establecido en el formulario del chat de este taller. La primera pregunta tenemos aquí. ¿Por qué en la exposición se indica que desde el año 2022 el marco contable a aplicar son las normas internacionales de contabilidad, pero en la presentación de la información financiera y presupuestaria del ejercicio 2022 aún se revela que nuestro marco contable corresponde a los principios de contabilidad generalmente aceptados, los TCGA? Ok. Muchas gracias, Sandy, por la pregunta.
Bueno, comentábamos que dentro de nuestra norma, pues se ha establecido que se debe de utilizar como marco contable las normas internacionales de contabilidad pública para el sector público, ¿no? Pero hay dos aspectos que también se mencionó que se debe tener en cuenta. Primero es la naturaleza de la entidad, ¿no? Si realmente, a pesar de ser de repente una entidad del sector público, le corresponde aplicar este marco de normas internacionales de contabilidad, o de repente es de la aplicación de alguna normativa especial, como es el caso del BCR que habíamos mencionado, que se regula por normativa emitida por la Superintendencia de Banca Seguro, ¿no? Y una vez que se pase este filtro, pues estaría el segundo filtro, que lo que nos indicaba, y también está dentro de la norma, es que la implementación de normas internacionales o la utilización de estas normas internacionales se va a dar conforme lo disponga la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Y a la fecha, pues, el ente rector lo que se ha avanzado, lo que se ha hecho es que se ha aprobado la versión 2020 de las normas internacionales de contabilidad. Sin embargo, esta aprobación de estas normas internacionales aún no dan espacio a que se pueda aplicar plenamente, ya que actualmente, de acuerdo a las disposiciones, el marco vigente son los principios contables generalmente aceptados, ¿no? Entonces, por el momento, si bien es cierto, está dentro de nuestra norma general el que estamos dentro de un marco de normas internacionales de contabilidad, pero esto se va a ir implementando gradualmente de acuerdo a cuando la Dirección de Contabilidad Pública lo disponga y se vaya avanzando con cada uno de los procesos. Actualmente estamos en la etapa preparatoria, donde todavía estamos en la depuración y sinceramiento contable. Entonces, una vez culminado con ello, ya DGCP irá dando las disposiciones correspondientes a fin de que en un mediano plazo pues, se llegue a la implementación plena de normas internacionales de contabilidad. Muchas gracias, Sandy. Esa sería mi respuesta. Gracias, Yulisa. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la participación del titular en el proceso de depuración y sinceramiento contable? Okay. Muchas gracias, Sandy. Bueno, según lo que se tiene regulado en la Directiva 3-2021, F51.01, esta es la directiva con la que se estableció los lineamientos para el proceso de depuración y sinceramiento contable, ¿no? En esta directiva se ha establecido que el titular es la autoridad máxima responsable del cumplimiento del proceso de depuración y sinceramiento, ¿no? ¿Y por qué recalcamos que debe asegurarse este titular? Bueno, porque también, de acuerdo a lo que está establecido en nuestro DL, el 1438, pues el titular también es quien tiene la obligación de rendir cuentas, ¿no? De presentar la información financiera y presupuestaria de cada una de las entidades, ¿no? Esto no está regulado en sí de repente, por un instructivo, por una directiva, ¿no? Lo que está establecido en el DL 1438, pues es una ley. Entonces, la responsabilidad ya está dada al titular, ¿no? Y parte de este proceso de depuración, pues, es parte de la rendición que se está haciendo respecto a la información financiera, ¿no? Además, recordemos también que dentro de la Directiva 3, que ya es un poco más precisa, se establece que el titular debe asegurarse de que las comisiones de depuración cuenten con acceso a la información y los recursos necesarios para el cumplimiento de este proceso, ¿no? Debe asegurarse que las comisiones, pues, las otras áreas les proporcionen la información, que cuenten con el personal suficiente, con los recursos suficientes para poder realizar las acciones que sean necesarias. Y incluso dentro de la ley de presupuesto del 2023, al igual que en los 2 ejercicios anteriores, se ha establecido que pueden destinar recursos o realizar las modificaciones correspondientes para destinar recursos en lo que se refiere a la implementación de NIC-SP, ¿no? Y parte de esta implementación de NIC-SP también es el proceso de depuración y sinceramiento contable. Entonces, por ahí pueden dirigir las acciones que deben de realizar estos titulares, ¿no? Además de ello,
pues también tienen como responsabilidad el de adoptar y disponer acciones necesarias para evitar que los errores que se estén corrigiendo dentro del proceso de depuración y sinceramiento se repitan en ejercicios fiscales posteriores. Es decir, la idea no es tener un proceso de depuración que nunca acabe, ¿no? Sino el identificar el error, corregirlo y establecer acciones, directivas, políticas dentro de cada una de sus entidades a fin de evitar que estos errores se sigan arrastrando o que se repitan en un futuro, ¿no? Muchas gracias, Yulisa. Tenemos una última pregunta. A ver, vamos a dar lectura. Es una consulta en realidad sobre ampliación de plazo, considerando que las nuevas autoridades han ingresado, pero no se tienen avances, por lo que recién se está elaborando el diagnóstico y no se lograría terminar hasta el 30 de junio del 2023. Además, se solicitaría la ampliación y de esta manera poder concluir en un plazo mayor al establecido en las normas legales que has citado, mencionado durante la exposición. Ok. Bueno, a la fecha no se ha dispuesto ninguna ampliación de plazo y la fecha que está establecida es la que culmina con la información al 30 de junio del año 2023. Por ahora no me atrevería a decir que vaya a existir una ampliación de plazo. Es más, lo que les recomendaríamos es tratar de cumplir ya con los 2 entregables que se han establecido dentro de este ejercicio 2023 y de tener algunas dificultades, pues, tratar de coordinar de repente más de cerca con sus sectoristas, los cuales están con la disponibilidad o dispuestos a la atención, porque el proceso de depuración y sinceramiento contable es un proceso al cual se le está dando bastante importancia dentro de la Dirección de Contabilidad Pública, porque nos interesa en sí que se inseren estos montos, estos saldos. Entonces, se les recomienda que traten de orientarse o bien a través de los sectoristas o bien también a través de los especialistas, de los CONICTAMEF, ¿no? Y que se pueda cumplir con los plazos que ya están establecidos, toda vez que no hay una ampliación de la que se esté viendo algún tipo de ampliación respecto a los plazos que ya se tienen previstos. Listo, Yulisa, muchísimas gracias. Agradecemos a todos por sus consultas. En caso haya alguna otra pregunta por atender, les recordamos que a nivel nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con 27 sedes CONICTAMEF en las que podrán encontrar equipos multidisciplinarios para brindarles el acompañamiento técnico. Para ello, compartimos el portal web del CONICTAMEF en pantalla, donde podrán encontrar el directorio con el personal de cada región, con sus teléfonos y correos institucionales. Asimismo, también podrán acceder a nuestro canal de YouTube, donde publicaremos este webinar. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan buen día. Hasta pronto.